Vamos a hablar, como ya comentaba Pedro, hablando un poquito sobre el método del desempeño del valor presupuestado. Dentro de la séptima edición del Congreso, mi nombre, pues ya ustedes me conocen, formo parte del equipo de los diplomados de BIM, soy experto en gerencia de proyectos, y este es un tema que nos atañe dentro del mundo de BIM y dentro del mundo de la gerencia de proyectos. Todo esto tiene una razón de ser, sencillamente que vamos a tratar de exponerla en el tiempo que me han dado para facilitar esta ponencia. Lo primero, les quiero presentar una pequeña agenda. Vamos a hablar sobre las premisas del método, las preguntas del dueño, del cliente, del inversionista. ¿Qué es realmente el método del desempeño de valor presupuestado? De las adaptaciones que hicimos dentro del método, vinculadas con el método del valor ganado, porque de ahí viene, esa es su fuente, el marco conceptual de la gestión de lo ganado, algo muy sencillo para entender exactamente lo que es el método del desempeño del valor presupuestado. Y luego, las ventajas del método del desempeño del valor presupuestado contra el EBM, contra la gestión del valor ganado. Otro tema importante, los fundamentos conceptuales y profesionales del método, el desempeño del valor presupuestado y la gestión del valor ganado y sus beneficios. Eso es un punto muy importante. Y hasta el final vamos a ver el método, cuáles son sus variables, y voy a presentar tres casos con resultados de conclusión. Muy sencillo. Y comenzamos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las premisas del método? Primero, simplificación de la medición del desempeño de las obras. Entonces, a veces los ingenieros, los arquitectos, cuando hablamos del tema de desempeño, como que nos cuesta un poco entender qué es el desempeño aplicado a una obra o a un proyecto de construcción, tal cual como lo define el Project Management Institute. Pero luego, también tenemos una mejor integración y entendimiento en obra del ingeniero inspector con el ingeniero residente, incluyendo los altos niveles de la organización, las altas gerencias, en materia de gestión de obras, porque es importante enfatizar que toda obra requiere no solamente del aspecto técnico de un gerente de construcción, bajo la fórmula tradicional, sino que también es importante que la alta gerencia maneje conceptos sobre lo que es la gestión, donde se diferencia ciertamente lo que es la gestión de la construcción versus lo que es la gestión de la obra como tal. Por supuesto, hay un vocabulario universal para que todos nos podamos entender. Eso forma parte, digamos, de las buenas prácticas de gerencia de proyectos a través de la guía del PMBOK, del Project Management Institute, del PMI. Y por supuesto, contar con un método objetivo que responda a las preguntas del propietario o el dueño o el ente contratante. Y por eso, aquí les presento las preguntas que formula muchas veces quien es dueño o es propietario de un proyecto o de una obra de construcción. Y la primera es, ¿estamos dentro del presupuesto? ¿Cuánto hemos gastado? Ese es un tema fuerte dentro de la gestión del costo. Estaríamos hablando de la dimensión del 5D en BIM, que está asociada con el 4D, que es la planificación de tiempo. Importante, llegamos a tiempo según el programa, terminaremos a tiempo, siempre es una incógnita, porque debo de comentar que en los proyectos siempre hay desviaciones. No hay proyecto de construcción perfecto, no, eso no existe en gerencia de proyectos. O sea, siempre vamos a tener variaciones y por eso es importante la figura del project manager o del BIM manager y de otro equipo formulado para todo lo que es BIM o formulado por la gerencia de proyectos. Pero aquí, ciertamente, quien toma decisiones, quien tiene el poder y la autoridad es el project manager o el BIM manager, en este caso. Luego, la pregunta siguiente es, ¿qué trabajo se ha ejecutado realmente? ¿Cuál es el avance físico de la obra a la fecha de corte? Esta variable es fundamental en el método del valor ganado. Si no tenemos avance, no podemos saber qué está pasando en la obra. Entonces, el desempeño está vinculado exactamente al avance físico. Pero luego,
también preguntamos sobre la eficiencia, sobre el rendimiento de las cuadrillas, en qué eficiencia estamos usando los recursos del proyecto, la mano de obra, los equipos, el equipamiento, los materiales. Y otra que es muy importante, el proyecto actualmente está aprobado por encima del presupuesto. ¿Será suficiente lo que nos queda, el estimate to complete, para concluir la obra, la cantidad de dinero que yo necesito para concluirla físicamente? ¿Y cuál sería el costo probable del proyecto a la completación? ¿Qué ocurre con esta proyección? Es que bajo los métodos tradicionales sabemos cómo vamos en tiempo, en avance, en costo, pero no hacemos proyecciones que nos digan realmente cómo vamos a concluir, cuál va a ser el monto para la finalización y en qué tiempo vamos a finalizar. Por eso, este método integra las preguntas, por ejemplo, comparar la cantidad de trabajo planificado contra la que realmente se ha hecho, se ha terminado. Y todo ello para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado se están llevando a cabo de acuerdo a lo que planificamos. Porque ciertamente yo decía, no hay un proyecto que no tenga variaciones, pero no hay planificación perfecta, eso no existe. Siempre hay una variación, más o menos 10%, es lo tradicional, son las buenas prácticas en tiempo y en costo. Y entonces definimos qué es el método de desempeño del valor presupuestado. Es un método desarrollado en Venezuela bajo un marco de referencia internacional que es el método del valor ganado. Y bueno, lo desarrollamos y lo hablamos y lo conversamos durante mucho tiempo. El ingeniero Leonardo Mata, eh, Johnny Farfán y Bernardo García presentes. Y la definición es muy sencilla. El método de desempeño de los presupuestados del DBP es una actuación, como ya lo dije, estratégica e innovadora del método del valor ganado. Todo esto alineado con los marcos de gobernanza contractual modernos y el principio de actuación deliberada, el famoso tailoring, el PMO séptima edición del Project Management Institute, el PMI. De ahí viene exactamente este desarrollo, esta aplicación. Su diseño aborda específicamente las necesidades y la perspectiva financiera de entes contratantes, inversores o dueños del capital en proyectos de obra o en proyectos de construcción. Ahora bien, por otra parte, el método no solo simplifica, sino que mitiga el riesgo financiero para el inversor. O sea, le estamos cuidando el dinero con este método a quien está invirtiendo en proyectos y obras, sea el Estado o sea privado, al basar su gestión en desembolsos aprobados y en la estructura de su propio presupuesto, permitiendo un control mucho más efectivo del avance con base en su propio marco presupuestario. Por supuesto, esto tiene una implicación muy fuerte dentro del contexto de lo que es la gerencia de proyectos de construcción o de obras. Y por supuesto, hay que, como quien dice, pensarlo dos veces, porque los contratistas, los subcontratistas tienen su método. ¿Cuál? El método del valor ganado, el EBM. Pero hacía falta o hace falta algo para quien es el dueño del proyecto, quien es el inversor, una metodología sencilla, fácil, que le pueda decir gráficamente y analíticamente cómo va la obra. Sencillo, sin caer posiblemente en cálculos tediosos, que a la final, pues, uno siempre dice, bueno, la alta gerencia, el inversor, tiene que conocer de lo que yo hago y no necesariamente es así, pues. Puede ser que sí o puede ser que no. Y ahí es donde vienen las adaptaciones. Fíjense ustedes cuando reciben las adaptaciones, el método, y son las siguientes variables. Cuando hablamos de actual cost, para el método tenemos que redefinir el actual cost. De diferencia del método de bueno, que usa esta variable, que es el EBM clásico, que se enfoca en el costo real incurrido por el contratista. El método EBP refiere el costo actual como el desembolso efectivamente aprobado y realizado por el ente contratante o inversionista. Eso tiene una implicación no solamente desde el punto de vista de nomenclatura, sino desde el punto de vista de funcionalidad. Y ahí lo podemos ver.
En este caso, para diferenciarlo de la variable original actual cost o costo real, este se renombra al costo actual del contratante. En tal sentido, el método establece que inicialmente el valor ganado, el air value, y el costo real del contratante son equivalentes en un caso A, divergiendo solo cuando el ente o inversionista aprueba incrementos o modificaciones al presupuesto, que van a ser el caso B y C, que a la final lo voy a presentar, y esto debe ocurrir bajo un marco de estricta regulación y justificación. O sea, no podemos incrementar los costos si no hay una real justificación de la metodología que estamos utilizando. Un poco para repasar lo que es valor ganado, pues aquí yo les presento una lámina muy sencilla. Tenemos ahí la estructura de desglose de trabajo que me define exactamente lo que voy a hacer. A esto vamos a definir un programa en base al último nivel de la ADT, que son los work packages, los paquetes de trabajo. Y luego vamos a hacer una estimación de costo a través de análisis de precio unitario y partidas para obtener exactamente la estructura detallada de desglose. Y por último, ver exactamente una línea base para la medición del desempeño, el BAC, el Budget a Completion. Hasta ahí, yo diría que estamos alineados, pero hay que hacer un rediseño en relación a las variables que vamos a utilizar en este método. Y ahí están las adaptaciones, nuevamente repito, y es en la segunda. Cuando hablamos de la simplificación de la metodología de la estructura de desglose de costos, el EBP equipara la estructura de desglose de costos, la ES, Cost Breakdown Structure, a la estructura de las partidas del presupuesto aprobado por el contratante, con las modificaciones de los casos B y C que estudiaremos al final, siempre y cuando sean aprobados por el ente contratante. Pero hay algo más. Observen esta lámina, muy sencilla de entender. Es importante resaltar que la estructura detallada de costos se construye a partir de una lógica técnica, que lo estamos viendo en la figura, una carta de Gantt, y operativa, reflejando los centros de costos internos o las cuentas de control, como ustedes lo pueden ver, control accounts, paquetes de trabajo y actividades, por supuesto, con sus niveles de jerarquía que responden a la planificación interna del proyecto. O sea, tenemos que planificar, pero es importante que tengamos dentro del método como tal, pues una estructura de desglose de costos que refleje exactamente eso que está ahí. Pero bien, sigamos. Conclusiones. Esta práctica, la tradicional, aunque útil para el contratista, resulta innecesariamente compleja y opaca para el contratante. O sea, hay mucho trabajo de planificación, se requieren posiblemente muchos profesionales expertos en planificación de obra, en gerencia de proyectos, quien basa sus decisiones en el presupuesto contractual aprobado, donde las partidas ya tienen una estructura jerárquica y un valor y un programa. Y esto es lo que hacemos tradicionalmente. Hacemos una carta de Gantt, hacemos una red, tenemos el estado general de las tareas, tenemos el presupuesto y habrán algunos asuntos pendientes. Entonces, el tema es tratar de que esta complejidad se convierta en algo mucho más sencillo para el contratante, para el inversionista, y que al final tenga la información que necesita para tomar decisiones acerca de su proyecto, acerca de su obra. Por eso hay unas ventajas, exactamente, con respecto al EBM. No requiere visibilidad de los costos del contratista. Esto no quiere decir que no estamos interesados en la forma de cómo el contratista gana dinero o cómo el contratista usa el dinero o los costos para poder hacer una obra contratada. No, simplemente no requiere esa visibilidad tan detallada que el contratista debe mantener. Bajo nivel de complejidad y necesidades de mucho personal, como ya lo decía, para su aplicación. Uso de datos disponibles, por supuesto, análisis de precio unitario, certificaciones, cronogramas contractuales, menor dependencia de un software especializado de planificación y mayor trazabilidad contable y presupuestaria desde el punto de vista financiero público o del inversor. Ahora bien, cuando hablamos de gerencia de proyectos y hablamos de la gestión del método, del desempeño, del valor presupuestado, nos preguntamos lo siguiente.
¿Qué podemos decir acerca de la obra? Bueno, nos dice que la gestión del método del desempeño del valor presupuestado tiene tres fuentes de datos de progreso. Veamos cuáles son. Primero, los presupuestos de gastos planificados distribuidos en etapas, sería el plan de gasto, sería el valor planificado contractual, los costos reales de recursos utilizados, el costo actual del contratante. Observen que ya modificamos el actual costo del EBM por el ACC. Y por supuesto, la información sobre el estado del programa en cuanto a hitos alcanzados, días, holgura libre, holgura total. Y a la final tenemos exactamente esta gráfica que estoy mostrando ahora, donde vemos que esto se transformó exactamente en una gráfica muy similar a la del valor ganado, pero que hay un renombre al actual costo, como sería el ACC, que viene siendo el costo actual del contratante, y por supuesto tendríamos el valor del trabajo ejecutado, que sería el valor ganado, en este caso el BPC. Y veamos en qué nos fundamentamos desde el punto de vista conceptual y profesional. Y decimos que nos fundamentamos en los principios de la gestión del método del ordenado. Ahí tenemos la guía del Value Management, del PMI, y está la figura que representa la metodología de control de costos para el contratista. Para el método del desempeño del valor presupuestado, apreciados colegas, se direcciona hacia el contratante o inversor, objeto de optimizar la gestión de la inversión desde la perspectiva de quien desembolsa el capital, simplificando así la aplicación para el ente contratante o inversor de este método del ordenado a través ahora del método simplemente que nos está diciendo, mira, cómo estás gastando lo presupuestado, el desempeño del valor presupuestado, el DBP. Pero veamos rápidamente una definición de lo que es el value para aquellos que no tienen conocimiento sobre esto. Seguramente sea una de las herramientas más importantes en la gerencia de proyectos con más de 50 años en el mundo del project management. Es utilizada para controlar de forma integral el alcance, los costos y programas del proyecto u obra, midiendo el desempeño y el progreso del mismo. Por eso decía inicialmente que el avance físico es clave para aplicar ambos métodos. Uno con un enfoque hacia el contratante y otro con un enfoque hacia el contratista. Y hay unos beneficios. De acuerdo con un estudio detallado de Fleming Copeland, una vez que se tiene un 20% de participación en un proyecto, su rendimiento actual se puede usar para predecir el futuro del proyecto con una desviación del más o menos 10%. Ahí está, lo que les comentaba, la buena práctica. Porque no hay proyectos perfectos, no hay planificación perfecta, son estimaciones. Esta poderosa capacidad predictiva es posible gracias al EBM, a la gestión del ordenado, y es lo que convierte a esta herramienta en una de las mejores medidas de control de costos de proyectos disponibles con un enfoque hacia el contratista o subcontratista, pero ocurre que no habíamos pensado de que el contratante necesita tener una herramienta poderosa para hacerlo de una forma sencilla, sin complicaciones, porque al final las métricas se van a hacer y van a responder al método, pero el enfoque de este método es exactamente hacia el contratante, hacia la empresa que quiere invertir en una obra de construcción. De allí que entonces la gestión del gobernado, el EBM, es una herramienta poderosa con muchos beneficios que nos permite hacer todo esto. Ven ustedes, mapear el trabajo con los costos, reduciendo las incógnitas en factores cuantificables, compare el estado actual con la línea base del proyecto, identifique las rutas críticas, cree un marco basado en datos para tomar acciones y tomar decisiones para el futuro, las famosas proyecciones. Intervenga rápido y con anticipación, por ejemplo, puede modificar el alcance y los presupuestos del proyecto, reinvertir las funcionalidades, adquirir más recursos, invertir en mejoras tecnológicas, establecer expectativas de los clientes y pivotear los recursos y muchas más. Promover una mayor visibilidad y crear responsabilidad en las partes interesadas a través de métricas claras, que es un punto fundamental. Y por último, proporcionar información sobre el panorama general, tanto a nivel de proyecto como a nivel de cartera o portafolio. Ahora bien,
Cuando tratamos un poco de ver lo que es el método del desempeño del valor presupuestado versus la gestión del valor ganado, podemos ver lo siguiente. El método de EP pues, se construye bajo los principios, ya lo decía, el método del valor ganado, el Value Management, pero lo reformula desde la perspectiva del ente financiador. Importante que eso quede claro. Segundo, el objetivo principal es simplificar la gestión del valor ganado, conservando la trazabilidad del desempeño y facilitando la supervisión de la inversión desde el punto de vista del contratante. De este modo se construye un modelo de control de desempeño que es capaz de eliminar barreras de confidencialidad financiera del contratista, por supuesto, fortalece la transparencia y la trazabilidad del valor, facilita la implementación en proyectos con recursos limitados con estructuras operativas sencillas y por último, facilita la comunicación entre los actores con indicadores estandarizados, indicadores de gestión y de fácil interpretación a todos los niveles a través de un sistema muy sencillo de información, que son los denominados los semáforos, los dashboards, que nos van a permitir en todo momento saber qué está pasando de una forma tan sencilla que uno se pregunta, ¿y de dónde sale esto? En tal sentido, el método del desempeño de valor presupuestado traslada el foco del actual cost al contratante, rediseñando este modelo desde el punto de vista del dueño del capital, simplificando su aplicación, porque ahí está la razón de ser. Y se basa en tres variables clave. Primero, el plan, el valor planificado, el plan value, que en este caso se renombra como el valor de valor planificado contractual, el BPC. La segunda variable, que sería el air value, el valor ganado, que aquí lo renombramos como el valor ejecutado contractual, el BEC, y luego el actual cost, que ya lo decía anteriormente, que se renombra como el costo actual del contratante, perdón. Entonces, con estas tres variables, nosotros podemos hacer sencillamente un control efectivo, objetivo, claro, transparente del tiempo de ejecución, del costo y esa palabrita que decía que a veces no se entiende y del desempeño de la obra. ¿Cómo me estoy gastando el tiempo? ¿Cómo nos gastamos el tiempo y cómo gastamos el dinero? En función de poder lograr un producto al final. Entonces, veamos una aplicación pues, del método en donde hay una premisa, el valor ganado se considera equivalente al costo actual pagado por el contratante y se renombra como actual cost del contratante. Eso quiere decir que el value va a ser igual al actual cost o a la CC. El criterio. Esta equivalencia se sustenta en la estricta naturaleza de los procesos de evaluación y desembolso, donde solo se liberan fondos por el trabajo que ha sido medido, certificado y aceptado como ejecutado por parte del contratante. Ahí está. Por supuesto, cualquier sobrecosto incurrido por razones imputables al contratista, simplemente porque la eficiencia no fue la que planificó, el rendimiento real es diferente a lo estimado. Entonces, en este caso, pues el contratante va a pagar lo que le corresponde por lo que hizo el contratista. Ahí lo dice. Cualquier sobrecosto incurrido por razones imputables al contratista en la ejecución de la obra es absorbido por el contratista y no por el ente contratante. Eso tiene que estar muy claro en la mente de todos nosotros, quienes queremos poner a funcionar exactamente en manos de muchos contratantes, inversores, un método, digamos que muy venezolano, producto de una aplicación internacional, que es el método del valor ganado. Y tenemos una conclusión. Por lo tanto, para el contratante, el valor ganado no es solo una métrica de avance físico, sino que también es una medida directa de la inversión productiva realizada hasta el momento de la actualización. En otras palabras, representa el valor de la obra o servicio que la entidad ha recibido a cambio de los fondos que se han desembolsado. Y aquí están las aplicaciones, donde la premisa del caso A es donde el valor ganado es igual al actual cost del contratante. En este caso, no hay incremento autorizado. Ustedes me dirán, seguramente,
Eso me está diciendo que yo, contratante, voy a pagar lo que el contratista hizo. Sí, exactamente, eso es, no hay otro. Y en consecuencia, hay una conclusión. Dado que el valor ganado es igual al actual cost del contratante, mientras no existan incrementos o variaciones aprobadas, las métricas de costo siempre serán ideales. Es decir, la variación de costo será igual a cero y el índice de eficiencia del costo es igual a uno. Estoy gastando y estoy avanzando de la misma forma. Es una condición ideal, colega. Es una condición ideal. Es así, pero es uno de los casos que es importante que yo le mencione porque se da en proyectos, se da muy a menudo donde el contratista está gastando más de lo que tenía que gastar y está haciendo menos cantidad de horas. Entonces, este sería el caso A. Si vemos el caso siguiente, que sería el caso B, donde el EB es igual también al actual cost o al costo real del contratante, ocurre incremento para hacer lo mismo y ahí tenemos que hacer una revisión de la línea base de costo. Ahí podemos ver en la figura exactamente dónde la curva del actual cost del contratante se despega de la curva del valor ganado. Y fíjense que ahí podemos ver en la figura, en el mes 3 y en el mes 9 pues hay pues, variaciones que uno ve, que dice lo que está pasando aquí. Y vemos también que a medida de que me desprendo del mes 3 hacia el mes 9 pues tengo variaciones del costo actual del ACC. Ahora veamos qué nos dice esto como escenario importante. La premisa del EB igual al ACC se altera porque el contratante aprobaba más presupuesto sin que medie un aumento del alcance. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las causas pueden ser muchas. Podemos hablar de errores en el presupuesto original cuando se hizo la estimada costo. Podemos hablar de inflación, podemos hablar de fallas en el diseño, de falta de información. Si hay incrementos justificados y aprobados por el contratante para el mismo alcance, solo a partir de ese momento la curva del ACC, ahí está dicho, se separa de la curva del valor ganado, como lo estamos viendo en la gráfica. Y por supuesto, se mantiene la línea base de alcance porque no hemos cambiado el alcance, simplemente es que hubo o hay problemas iniciales en el pliego, posiblemente en la información que nos suministraron, hay problemas de carácter inflacionario, entonces todo eso va a repercutir exactamente ahí. Pero el alcance sigue siendo el mismo. Eso quiere decir que el presupuesto se va a incrementar, pero se va a incrementar porque, bueno, hay que sincerar la planificación. Y por eso lo dice la lámina. Se mantiene la línea base del alcance, se afecta la eficiencia del gasto, donde el CPI, el índice de eficiencia del costo menor que uno, que implica que estoy gastando más de lo previsto para entregar el mismo valor. Y ahí lo vemos en la curva de color gris, que representa el costo real, el ACC. Y luego tenemos el caso C, donde aquí sí hay cambios de alcance. Cuando hay un cambio de alcance, el equilibrio es diferente porque se altera porque el contratante decide incluir nuevas obras. Y a eso se le llama cambio de alcance. Componentes o funcionalidades que amplían el alcance de la obra porque quiere tener un proyecto con una amplitud mayor. Esto es posible. Es muy cierto, en ciclos de vida predictivos se define al principio muy bien, muy detalladamente, el tiempo, el costo y el alcance de la obra. Pero a lo largo del ciclo de vida, de la ejecución del ciclo de vida del proyecto, puede ser que el cliente quiere algo adicional, pero también puede ser que el cambio de alcance venga del contratista, del subcontratista, puede ser, también es válido. Entonces, este incremento de presupuesto no es para el mismo alcance, es para el alcance adicional, lo cual implica que el BAC, el proyecto, el presupuesto de la completación, que ustedes están viendo en la lámina, se va a alterar. Si de una decisión entonces de inversión de un proyecto más grande, donde hay más cosas por hacer, más actividades, y por lo tanto se requiere más presupuesto. Ese sería el caso donde yo les podría decir, bueno, se justifica
el contratante justifica un cambio del budget a completion, del presupuesto a la completación. Y la conclusión, se creó una nueva línea base de costos para la medición del desempeño debido al cambio del alcance, y donde el índice de eficiencia del costo es menor que 1 porque se está gastando más de lo previsto para entregar un valor mayor. O sea, no quiero decir con esto que se justifica el cambio de alcance. El tema es que siempre pueden existir cambios de alcance en las obras y ahí está el escenario. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir y preguntarnos cómo respondemos a las preguntas del inversor de una forma muy sencilla. Y es a través del semáforo de estado general o del dashboard que presento a continuación, donde tomé este caso, el caso A, y puedo observar que sencillamente a través de la línea del tiempo del presupuesto, yo puedo saber que en la semana 9 tengo un plan value y tengo un value igual a la CC. Ahí lo podemos ver. Es igualito. Sin embargo, tengo otros indicadores con semáforos que me dicen que el CPI es igual a 1, que no significa eso que estoy gastando realmente bien o estoy gastando mal. Estoy gastando bien, pero el SPI, que es el indicador que tiene que ver con el tiempo de ejecución, me dice que en ese momento el proyecto está atrasado en tiempo. A pesar de que estoy gastando menos y de que el value es igual a la CC, en tiempo estamos mal. Si yo proyecto el punto de color gris del actual cost sobre la curva de costo planeada, pues ahí vemos rápidamente que hay una diferencia. Luego tenemos el TCPI, que es el indicador para la terminación. Tenemos la variación de costo, que es igual a 0. La variación de programación, que es negativa porque estoy atrasado. Tengo un presupuesto BAC que no tiene diferencias por los momentos, porque voy a pagar exactamente lo que estimé, lo que presupuesté. Y tengo un ETC, una estimación en la terminación, que me dice que requiero de 1.275.000 para cumplir con lo que me queda por hacer, y que si sigo trabajando de esa forma, pues sabemos que no terminamos en tiempo y vamos a terminar con 2.073.957. Eso quiere decir que si a la final nos preguntan de qué forma exactamente el cliente, el inversor, el contratante quiere saber qué está pasando, a través de este dashboard podemos saberlo perfectamente utilizando herramientas como estas muy sencillas que la van a ver en las aplicaciones de MAPRE, posiblemente en un futuro muy cercano. De esta forma, pues yo en este tiempo tan corto le doy las gracias a Dataline por darme la oportunidad de haber desarrollado conjuntamente, me repito, con Leonardo Mata, con Jenny Farfán, mi persona, el método. Ahí están mis datos. Soy director de la empresa Boe Consultores. Por supuesto, pertenezco al Project Management Institute Global y al Bogotá. Soy miembro también en Inglaterra de APM Association for Project Management y tienen mis datos de donde me pueden conseguir. Por supuesto, miembro también de la Comunidad Internacional de Construcción México.